Amigas y amigos de Voces y Contextos, en este programa de Todas las Voces, el día de hoy no se encuentra el compañero Delfino Aguilar, porque pues la panga lo ha detenido debido a que un misil de periódico lo detuvo, y el compañero Humberto Sotelo Mendoza también nos comenta que el día de hoy tuvo algunos inconvenientes y no ha sido posible su llegada a este lugar. Debemos decirles que estamos pendientes el maestro Humberto Sotelo va a dar su presentación del libro La jaula de Bartrat el 6 de abril a las 5 de la tarde en el Paraninfo. Hoy tenemos la oportunidad de que va a estar en el Paraninfo y ojalá invitemos a nuestras amigas, a nuestros amigos, el 6 de abril a las 5 de la tarde en el Paraninfo. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar la presentación del libro La jaula de Bartrat. Bien, regresando a nuestro tema, debemos informarles que el tema que nos ha fijado nuestra dirección en consenso y por mayoría de votos es la inauguración del AIFA, la reacción de la oposición y las otras obras emblemáticas de la Cuarta T. Creo que hay mucho que decir, les despertó hasta el hambre, hasta las tlayudas salieron al aeropuerto, y ojalá existan también las gorditas, las memelas, lleguen las compañeras de Resurrección, de Canoa, a vender a esos lugares que hacen unos antojitos sabrosos, y creo que tenemos que rescatar parte de esa cultura que es la identidad de los mexicanos. Tenemos también que entender que las obras de las que se están hablando no solamente es el aeropuerto, es una situación que los pone en crisis, y los pone en crisis porque está defendiendo la palabra, y no es de que vamos ante notario y yo te lo cumplo, sino que se está cumpliendo. Entonces, aquí con los maestros le vamos a dar inicio a este tema y vamos a ser muy cuidadosos del tiempo para que vayamos dándole forma a este asunto. Invitamos al maestro Indalecio Güemes Gómez que nos dé su punto de vista sobre este tema y escuchamos su apreciación. Bueno, pues sí, muchas gracias. Quiero comenzar con plantear que esta primera obra es de una serie de concreciones que el gobierno federal pudo realizar y está realizando. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es digamos, la punta, porque hay que reconocer que vienen toda una serie de obras encadenadas a esta primera obra, y que después de la inauguración encontramos que la oposición lo ha tergiversado en términos de su funcionabilidad, en términos de, en fin, de muchas cosas. Pero hay otros arquitectos que fueron al aeropuerto internacional y de manera muy objetiva analizaron y llegaron a la conclusión de que en términos de obra digamos, es muy bien realizadas. Incluso proponen
que los ingenieros militares pudieran escribir, es decir, cómo es que realizaron la concepción, el diseño y la concreción del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles para que sirva a el conocimiento de esta construcción, es decir, para poder generar una discusión y un aprendizaje en el ámbito de los arquitectos y obviamente también de los ingenieros. Entonces, yo quiero destacar esta parte porque me pareció muy equilibrada. Y dentro de esto, la observación que hicieron de manera, digamos, un punto que hace falta desarrollar es la conexión, es decir, para que lleguen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Creo que es una observación correcta. Ahí tiene que meter mano la Secretaría de Comunicación y Transportes en términos de los señalamientos, es decir, que uno no se pierda. Creo que es muy importante ir mejorando esta parte. Creo que va a ser cuando, digamos, dentro de un año, y ya que estén, digamos, mejor las conexiones, el tren que va a llegar hasta ahí, va a ser uno de los mejores aeropuertos en el mundo. Entonces, yo quiero destacar esta parte. Otra de las cosas que hay que subrayar es el costo y el tiempo de entrega. Es decir, el costo fue como 70,000 millones de pesos. En esta, digamos, se puede apreciar cómo el gasto público efectivamente, si no hay corrupción y está bien dirigido, puede dar muchos resultados. Se tenía décadas en que no había otro aeropuerto, hay que subrayarlo, y de estas características. Entonces creo que es de las cuestiones que hay que resaltar, que la oposición nunca va a señalar, o sea, para la oposición es todo negativo, todo negativo. Y para ceder la palabra, yo solo quiero en esta primera ronda hablar sobre la compañera emprendedora, el espanto de la oposición de que se vendieran ahí tlayudas o una versión del Estado mexicano, digamos del Estado de México, ¿sí? Una variante de tlayuda. Entonces, yo quiero destacarlo porque la han menospreciado, o sea, ha salido el racismo, el clasismo, y creemos que hay que rescatar porque hay que reconocer que es una persona emprendedora, es decir, que midió el costo de oportunidad de ir a vender en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y tuvo que analizar los costos de transporte, los insumos, su punto de equilibrio, su ganancia. Es decir, que en particular esta señora, y yo creo que también con sus familias, digamos, su familia, su esposo, o digamos, son de las empresas familiares, ¿sí? Que en lugar de menospreciar, se debería de fomentar. Entonces, este caso es digno de reconocerse en este sentido, de que arriesgó esta persona, arriesgó porque emprendió y además le resultó benéfico. Yo creo que hay que darle un reconocimiento a esta señora porque como esta señora hay muchas y que no se les reconoce que efectivamente esta actividad tiene mucho que ver con el conocimiento práctico, ¿sí? De aprovechar las oportunidades como esta, la de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, el reconocimiento y digamos que es una obra muy, muy importante. Solo hay que recordar que en estas obras,
cuando se inauguró el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, también tuvo problemas de comunicación. Entonces, con el tiempo, hay que mejorar efectivamente la manera de llegar, y creo que en este caso es uno de los éxitos del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y que viene, es decir, la oposición es tan negativa que después de la inauguración del aeropuerto contrataron la oposición a unos artistas para atacar el Tren Maya, artistas entre comillas. Es indudable que aquí un maestro en economía esté analizando y viendo dónde está el espíritu emprendedor. Y ese espíritu emprendedor, si se le da el matiz adecuado, si se proyecta como una cooperativa de familia, pues tendría éxito, lejos de estar denigrando, lejos de estarnos viendo como clase baja, clase medieros, que nos convertimos en tianguis, que es un aeropuerto que quién sabe qué. Pero aquí hay otra cosa, y quiero agregarla al mismo tema, lo que está ocurriendo. El día de ayer, transportistas del municipio de Tecámac y de otros, rumbo a Santa Lucía, se opusieron y ocasionaron daños a quienes iban hacia el aeropuerto. Eso es lamentable y es vergonzoso. Es vergonzoso porque entonces, ¿qué hace el gobierno del Estado de México para garantizar a los ciudadanos que puedan pues hacer uso adecuado de un bien público y además de un derecho que es el derecho de poder transitar libremente? Y por otro, como no les llegó, y creo que les duele demasiado que en tiempo, hora, en ahorros y en espacios, Andrés Manuel les demostró más de lo que se puede hacer. 3 pistas. Una torre que descalificaron y que le dijeron, bueno, pues es la torre de Pisa, hasta resultaba. Y la otra, que las aerolíneas internacionales no querían saber nada, que los comercios no querían saber nada, no tienen idea de lo que ha pasado. Los aeropuertos en todos los lugares del mundo están fuera de la ciudad principal. Para el caso de Puebla, el aeropuerto de Puebla se encuentra en Huejotzingo y estamos a 30 kilómetros, 40 kilómetros por ahí así, ¿no? Entonces está fuera de la ciudad. ¿Y por qué tiene que estar fuera de la ciudad? Porque las condiciones así lo requieren. Y en el caso de la Ciudad de México, cuando se hizo la segunda etapa del aeropuerto Benito Juárez, también quedó fuera y se tenía que trasladar desde el mismo aeropuerto de la Terminal 1 a la 2. Y para el caso del fracaso del aeropuerto, del aeropuerto del lago de Texcoco, que más bien yo pensé que iban a hacer un puerto, pero no, era aeropuerto. Entonces, es una cuestión distinta. Y el fracaso de esa obra demuestra mucho que decir. No les funcionó, y como no les funcionó efectivamente, ahora quieren denigrar la obra y dicen que en la parte de arriba tenía que tener un techo de plafón y techos de no sé qué cosas, porque como que se sienten que les falta algo. Pero las condiciones económicas y las condiciones dadas están dadas para un aeropuerto con las condiciones propias y es uno de los mejores, y si no es el mejor del mundo, también es cierto que es un aeropuerto con las condiciones adecuadas. Maestro Guadalupe, creo que tiene mucho que decirnos y bueno, adelante. Sí, claro, sí creo tomar 5 minutos para que podamos debatir los demás temas.
Bueno, primero que nada, qué bueno que estaba el maestro Indalecio nuevamente con nosotros, porque ya tenía 2 faltas. Y bueno, y por otro lado, saludos a nuestro compañero Delfino y al compañero Sotelo, que no están presentes porque nuevamente se les atoró la panga y esperamos que pase. Y por otro lado, así, bueno, sin que se enoje nuestro director, el tema del COVID, el llamado que hace el gobierno del Estado, y es un tema que siempre el maestro Indalecio pone en la mesa también, es que se está dando el fenómeno de que los jóvenes no están yendo a vacunarse. Y antes nos peleábamos por las vacunas y ahora los chavos no quieren ir a su segunda dosis. La verdad es que sí, todavía hay, en algunas personas sí hay consecuencias de la vacuna, pero creo que es mejor irse a vacunar. Y me parece que el gobierno federal y el gobierno del estado sí han implementado una buena estrategia para la vacunación, y nada más sería rápidamente el llamado a que los jóvenes vayan a vacunar, y los que faltan la tercera dosis, ya hay lugares estratégicos del gobierno para que se vayan a vacunar. Y creo que Puebla es un ejemplo de esta estrategia. Por otro lado, ya tocando el tema que me parece muy interesante, es el lago de Texcoco. Es el proyecto, digo, del gobierno anterior, que era en el lago de Texcoco, que era esta propuesta de un gran aeropuerto de primer nivel, decían ellos, que iba a impactar en toda América Latina y que era necesario para el desarrollo del país. Bueno, en ese tenor sí había que decir que hay estudios sociológicos del impacto de ese tipo de megaobras, porque finalmente son obras muy costosas y que tienen un impacto ambiental y económico brutal en las finanzas y en el desarrollo sustentable. Y entonces, sin lugar a dudas, el proyecto de Peña Nieto era un proyecto, si bien es cierto, con una proyección de largo plazo, lo cierto es que iba a ser muy costoso. Y yo me preguntaba a veces por qué el gobierno había decidido hacerlo en un lago, como decía Pale. ¿Cómo se les ocurre en un lago en donde llegan aves que emigran del norte y ahí llegan, y que además es un vaso muy importante para recoger los acuíferos que vienen de los cerros de alrededor, cuando hoy sabemos que la Ciudad de México sufre del problema del agua? Entonces creo que sí fue una situación complicada para todos los ciudadanos que vivían alrededor, y sobre todo iba a ser un ecocidio. Y ahí me hago la primera pregunta: ¿dónde estaban los ecologistas fifís que hoy critican el proyecto del Tren Maya? ¿Dónde estaban? Nunca dijeron absolutamente nada. Y el otro tema es que efectivamente, hablando de los costos, como lo decía el maestro Indalecio, este proyecto de Peña Nieto iba a salir 3 veces más que el nuevo proyecto, que algunas corporativos transnacionales se enojaron, que dijeron que eso no daba estabilidad a las finanzas públicas y que iban a emigrar capitales y que el gobierno asustaba, que Hugo Chávez, etcétera. Finalmente, ¿cómo se mueve el gran capital? Pues de acuerdo a sus intereses. Y efectivamente iban a especular. Y ese aeropuerto iba a ser un gran costo para las futuras generaciones. Y entonces, no sé si recuerden todavía cuando iba un camión y se inundó. O sea, se fue como si estuviera en un pantano. Y eso nos daba la idea de que efectivamente, y los propios técnicos dicen que cada año o cada 3 años se les tenía que estar inyectando al aeropuerto para que no se inundara cemento. Y entonces, bueno, si bien es cierto, la ingeniería internacional ha avanzado mucho. Creo que en algún lugar de Japón sí hay un aeropuerto en el mar, pero es muy, muy difícil hacer un aeropuerto en condiciones tan complejas como era el lago de Texcoco. Y hoy el gobierno, qué bueno que ha apuntado en rescatar el lago de Texcoco como algo fundamental para el desarrollo ecológico de la región. Entonces me parece que
esa primera propuesta del peñismo es el ejemplo clásico o real de lo que significó el peñismo: corrupción, el hecho de que efectivamente iba a endeudar todavía más las finanzas públicas del gobierno federal, y hoy, en una antítesis, vemos que este proyecto de Felipe Ángeles es menos costoso, es funcionable y algo bien importante, hecho por el ejército mexicano. Bueno, aquí a veces hemos sido críticos de la actuación del ejército en algunas condiciones complejas de la sociedad mexicana, por ejemplo el 68, otros asuntos, y hoy vemos también que el ejército, y había que decirlo públicamente y reconocerlo, y eso no tiene nada de malo, el gran valor que aportan, por ejemplo, en el plan de N3. Y hoy vemos cómo el ejército puede jugar un papel fundamental en construir un aeropuerto, como ya lo apuntó el maestro Indalecio y el maestro Palestina, de gran calidad tecnológica, y que en el largo plazo obviamente que tiene que servir. Y me parece que ahí esto es bien importante porque está planteado en periodos para que efectivamente el rango de aceptación de filiales internacionales le den el rango 1, ahorita está en el rango 2. Y además el número de usuarios vaya aumentando según el proceso de desarrollo. Bueno, aquí está el maestro Indalecio y bueno, algunos compañeros también, como hemos visto que en otros países, por ejemplo, hay aeropuertos, como acertadamente lo dice el maestro Indalecio, que hay una interconexión y están en una misma zona o en una misma área. Por ejemplo, bueno, en Italia me parece que hay hasta 2 o 3 aeropuertos. En Bruselas hay 2, en Francia que hay como 3. Y todos se interconectan cuando hay problemas de congestionamiento aeronáutico. Entonces me parece que las descalificaciones que se han dado por parte de la oposición, que son banales y sin sustento, me parece que quedan rebasadas con esta gran obra de ingeniería que se ha hecho. Bueno, muchos, no, ya no falta una crítica banal que dices que no se ve bonito, pero yo no sé qué quisiera que tuviera flores. Cuando vemos que la infraestructura, bueno, yo que sí conozco y todos alguna vez hemos visto aeropuertos, pues lo que importa es que sea funcionable, que tenga la técnica. Este aeropuerto tiene mecanismos de supervisión del primer mundo, lo más avanzado. Me parece en ese sentido que la descalificación es banal, sin sustento, y sobre todo decir que este aeropuerto, ¿sí?, es sin deuda. Eso es lo más importante. O sea, no nos va a endeudar y eso es bien importante. Ahora, de esto de que está bonito o no, bueno, yo les decía a un compañero por ahí, es que ahora quieren, por ejemplo, un estadio del primer mundo, el Nou Camp, en la colonia Minerales, o en la colonia del Lago, donde está Messi, donde está Maradona, que ya se murió, para verlos de lejos. Bueno, es un decir, ¿no? Es un decir. Entonces, ¿de qué sirve tener un gran aeropuerto? Esto lo digo por lo siguiente, porque finalmente este aeropuerto sí está en condiciones de resolver los problemas que están en el momento coyunturalmente en el aspecto económico y social para resolver los problemas de hoy. Es decir, ¿de qué serviría un gran mega aeropuerto cuando las condiciones económicas y sociales del país son complejas y de muchas contradicciones? El Estado mexicano tiene que resolver, o el gobierno, problemas bien importantes que tienen que ver con el desarrollo social. Y entonces este aeropuerto queda ad hoc a las condiciones que hoy estamos viviendo y sobre todo después de la pandemia. Creo que el gobierno de López Obrador fue visionario y este aeropuerto queda como el anillo al dedo y que está en condiciones de que este aeropuerto pueda detonar el desarrollo económico no solamente de la República Mexicana, sino se vuelve regional. Entonces me parece que las críticas no tienen sustento, están fuera de sí, y lo más patético es
cómo una oposición empieza a hacer críticas banales, ¿no? Por ejemplo, de la conexión, pues es un proceso, ¿no? Las cosas no se hacen de noche a la mañana. Lo cierto es que lo fundamental ya se hizo. Ya lo demás de las vías me parece que no es cosa menor, pero que se van a ir resolviendo en el momento. Yo sí creo que este aeropuerto va a ir avanzando mucho mejor, y qué bueno que el Estado mexicano demuestre que es congruente en su discurso político, y creo que la 4T ahí sigue adelante. Gracias, maestro Guadaluposki. Sí, porque ahora ya todos somos rusos. Vamos a darle la palabra al maestro Indalisovsky. No, para esto del aeropuerto, ya para ir cerrando, yo creo que muchos hemos leído las crónicas de la conquista, y una de las características es cuando cae, digamos, la invasión española y cae Tenochtitlan. Por desgracia, los españoles no respetaron la estructura, digamos, urbana que se tenía en esos años, arquitectónica, y estaba rodeada de el lago. Hay que reconocer que incluso había conexiones con el lago, con los texcocanos, con Texcoco, digamos, había vinculación por vía por el mar, perdón, por el mar, no, por el río, digamos, por el lago, los lagos, o sea, había conexiones. Por desgracia lo hicieron y, digamos, hay que señalar claramente a los españoles por haber destruido ese lago. Comenzaron a construir ahí, la Ciudad de México está construida ahí, bueno, ya todo el mundo lo sabe. El aeropuerto de Texcoco iba en esa misma lógica, es decir, asentarse, es decir, en un lago, o sea, ya habían fregado el lago donde estaba Tenochtitlan y ahora iban en contra del de Texcoco. Entonces, es la mentalidad occidental, española, rancia, de echarle tierra a algo que es parte de la naturaleza. Entonces creo que lo comento esto porque por ahí la oposición dice que en el 2024, cuando ganen, van a retomar este proyecto. Entonces es completamente increíble la cerrazón y digamos, la concepción que tiene la oposición en términos de destruir a toda costa, con tal de que saquen negocio una parte de la naturaleza. Esto lo comento porque después, con esto del Tren Maya, es decir, hay que hacer referencia a las obras importantes de Andrés Manuel López Obrador, bueno, del gobierno federal y de todos los mexicanos. El aeropuerto internacional ya está ahí. Se va a inaugurar Dos Bocas en junio, julio. Creo que es muy importante, y la oposición va a estar afilando navajas para estar en la misma tónica, es decir, destruyendo. Y entonces hay que, digamos, entender que lo que quieren es cubrir a través de la mentira todo lo que representa la inauguración de Dos Bocas. Dos Bocas no solo es eso, sino se conecta con la compra de Dick Park, se conecta con las inversiones que se han hecho a 7 procesadoras de petróleo crudo, digamos, para sacar gasolina, y el objetivo de la Cuarta Transformación y del Ejecutivo de volvernos autónomos, autosuficientes en términos de la producción de gasolinas. Digamos, esa es una cuestión así que hay que subrayar de la próxima inauguración de Dos Bocas. El tren transísmico también es muy importante, es decir, conectar el Golfo con el Pacífico con el Golfo,
De veras que ese proyecto era de hace muchas décadas, incluso lo había planteado creo que en el periodo de Benito Juárez y de Porfirio, efectivamente, digamos, tratar de vincular para hacerlo de transporte y además creo que 10 ciudades industriales, de todo el trayecto, es decir, del Golfo al Pacífico, del Pacífico al Golfo, 10 centros productivos, industriales, que puede ser para, llegan los insumos, los pueden procesar, los vuelven a subir al tren, al transísmico y salen hacia el Pacífico o viceversa. Entonces, digamos, es algo que está detonando y que es muy importante que aquí en Puebla, digamos, se vea pues la conexión hacia el transísmico, en términos del empuje manufacturero que se va a concretar. Y el Tren Maya, o sea, creo que es muy penoso, bueno, no penoso, digamos, los, entre comillas, artistas, pues les pagan una lana, no sé cuánto habrán cobrado, pero no son baratitos los pseudo artistas. Hay que tenerlo claro, es decir, qué bueno que se pronuncian, porque ellos siempre han estado haciendo política y ahora está muy claro que están haciendo política con la oposición y en contra de estos proyectos. Creo que hay que subrayarlo. Qué bueno que salen a discutir. No han estado a favor de la cuarta T, hay que subrayarlo, estos tipos, es decir, han estado criticando y siempre viendo el frijolito en el arroz, y creo que esa va a ser la tónica, la tendencia, y que no hay que irnos con la finta. Lo importante de esto es que los utilizan porque son muy conocidos y que hay que ir pues planteando nuestros puntos de vista. Este programa, digamos, estos programas son una manera de ir difundiendo la otra cultura o la nueva cultura, la que estamos planteando en este proceso de la cuarta transformación. Gracias, maestro Indalecio. Creo que hay aspectos demasiado interesantes. Uno, el tren transísmico conecta al Océano Atlántico con el Pacífico y es más barato que el Canal de Panamá y es más barato que la conexión de Estados Unidos, que también tiene conexión con los dos continentes, y cruzar su propio país le costaría demasiado recurso, y para el caso de México se vuelve el más económico, y las cantidades que podría transportarse de un lugar para otro generan una economía gigante para el propio país. Entonces, creo que también eso se debe tomar en consideración, pero buscarse escudos como el ecológico, cuando ellos cerraron los ojos ante la explotación o entrega de concesiones de las minas, cerraron los ojos en la entrega de la concesión del caso de Veracruz, 100 años el puerto. ¿Dónde estaban? ¿Qué es lo que creían? Las concesiones que hicieron de sal en el caso de Baja California, y si le seguimos buscando, hay una lista gigante, pero además sus patrones a eso se dedican, y si no hay negocio para ellos o no estuvieron, pues lógicamente se sienten no tomados en consideración. Maestro Guadalupe. Bueno, este aspecto interesante que hace mención, que me llama mucho la atención, lo que dice Indalecio en términos de la cultura azteca, de cómo concebían el desarrollo urbano, y uno se asombra de cómo primero tenían diseñada a su ciudad, de cómo, por ejemplo, corrían los canales de agua,
y subsistían y sabían dónde eran las zonas agrícolas y llevaban una vida equilibrada. Y entonces, finalmente, pues viene el desarrollo en la Ciudad de México y la verdad es que ha sido muy caótico, sobre todo por la planeación que no se vio a largo plazo. Y yo recuerdo, por ejemplo, un día fui con un directivo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que fue subsecretario, y me decía, y venía a dar una conferencia y me decía, íbamos precisamente por Chalco, decía, es que, le preguntaba, oiga, ¿cómo ve esta zona de Chalco? Dice, ¿qué es eso? Es una zona que está en un lago, siempre se va a inundar. Pero aparte, dice, Salinas les vendió la idea de que les iba a pavimentar y que les iba a impedir ese proceso de que cuando llegan las lluvias se inundan. Dice, pues es que realmente era un lago, dice. Entonces, el problema es muy complejo para resolver ese problema. Y tan es así que en la Ciudad de México esa gran obra de hidráulica es muy costosa, pero además pues es que sí está hundido prácticamente en la Ciudad de México. Y entonces cuando uno ve esta obra del lago de Texcoco, sí fue un ecocidio, es algo bárbaro lo que sucedió ahí, y solamente poner cemento, es como si por ejemplo aquí en Puebla se decide hacer otro aeropuerto en el lago de Valsequillo, va a ser un ecocidio. Yo sigo sosteniendo que el río Atoyac y el lago de Valsequillo pueden salvarse, pero es una política a largo plazo que conecta a muchos estados. Entonces, a mí me parece que por eso digo que el lago de Texcoco es lo más emblemático de la tecnocracia de Peña Nieto, y que además ya muchos políticos habían comprado terrenos alrededor para la especulación inmobiliaria era multimillonaria la inversión que se iba a hacer ahí, por eso estaban muy molestos. Entonces me parece que ahí se rompe con esa idea y vemos hoy un aeropuerto sumamente estratégico y bien hecho, y también reconocer, y bueno, aquí también voces y contextos, si me lo permiten, a nombre de nuestro director y todos, pues reconocer el papel del ejército en esta obra, y que ha dado muestras de transparencia, amén de que sí se le ha cuestionado, que sí algunos contratos, pero a mí me parece que el ejército se ha reconocido por su disciplina y por su nacionalismo. Por otro lado, bueno, ya tocando este tema, ya para ir avanzando en el programa, de las obras que hay. Bueno, primero había que plantear este aspecto que a mí me parece que es sumamente importante, y yo le doy gran peso porque sí lo tocó el maestro Indalecio, el plan de desarrollo transísmico, de que poco se ha hablado, porque finalmente, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo se han dado las finanzas públicas en nuestro país, vamos a ver que como dos estados se canalizan casi el 80% de la inversión o de los recursos públicos en el desarrollo regional. Y entonces, prácticamente el sur tiene una riqueza enorme en agua, nos da luz, nos da petróleo, nos da muchas cosas. Así es, y no ha habido inversión. Y entonces el maestro Indalecio de alguna manera lo plantea, pues no es lo mismo el sur, el centro, que el norte. Vamos a ver que el norte está muy integrado en la economía norteamericana, el centro como que es el punto de equilibrio, porque finalmente enlaza al sur y al norte, y además el proceso económico de concentración económica en mano de obra abastece al país, y también en términos industriales. Pero poco hemos visto hacia el sur, ¿sí? Y entonces me parece que sí, que este aspecto transísmico, este proyecto de López Obrador, va a ser súper detonante para el desarrollo económico. Es más, ya lo decía Palestina la vez pasada, hoy hasta los panameños están enojados porque de alguna manera este proyecto va a sustituir en los hechos al Canal de Panamá. Y en términos económicos estratégicos les conviene más esta idea de la unión entre el Golfo de México y el Pacífico. Entonces me parece que yo diría que este es incluso, yo diría, más importante que el propio Tren Maya. Y bueno, en relación al proyecto de Dos Bocas, bueno, con la crisis que hoy vemos energética en Europa, que además
yo decía ahí, hay un debate muy interesante sobre la intervención del Estado. Es decir, hay teóricos como Hayek que plantean que efectivamente había que dejarle todo al mercado. El gran teórico del neoliberalismo, que es el gran teórico del neoliberalismo, y hoy vemos que efectivamente este modelo a nivel mundial fracasó. Y esto lo digo porque recientemente López Obrador hacía una comparación del papel del Estado y decía, ya ven qué pasó en España, en donde todo se le dejó al mercado, y decía también, qué bueno que hoy el Estado mexicano asume un control estratégico en este sector y puede equilibrar al propio mercado. Y hemos visto cómo hay empresas transnacionales a las cuales se les ha multado, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se estaba cobrando el litro de gasolina a 29 pesos. En Estados Unidos está a 33 pesos o 36. Y de Estados Unidos llegan a la frontera a comprar gasolina. Eso es increíble. Bueno, un neoliberal estaría diciendo, es que finalmente los mexicanos, a partir de la política de subsidio del Estado, nosotros estamos pagando el subsidio a la gasolina. A ver, había que decir lo siguiente, el subsidio a la gasolina finalmente tiene un impacto en toda la economía. Si así hay una inflación, ojo, que es internacional, ¿qué sería si el Estado no iba a intervenir o no está interviniendo? Bueno, y de repente el maestro Inalesio el otro día también lo tocó, el problema de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en el 2009, donde el sector automotriz es rescatado por el propio Estado. Y entonces, hablando de lo que hoy estamos diciendo del papel del Estado, ¿qué papel juega? Primero, equilibra los precios de los energéticos. Y por otro lado también tiene la idea también tiene el papel de controlar el sector energético para no estar en una crisis como en España, incluso yo diría como en Estados Unidos. Entonces aquí el papel del Estado es detonante. Y luego lo otro es que el Estado, al final, va a impulsar políticas de desarrollo donde el mercado no lo va a ver, porque Comisión Federal de Electricidad va a ir a la Sierra Norte de Puebla, a la Sierra a la Sierra de Chiapas, a la zona tarahumara, y va a poner infraestructura. El mercado no lo va a hacer. Y entonces ahí el papel del Estado en la economía. Entonces a mí me parece que este papel que juega el Estado, por ejemplo, en el aspecto energético, se derrota también la visión de que en Europa no iban a utilizar la gasolina. Ya vemos que hoy están en una grave crisis tanto del gas como de la gasolina. Y qué bueno que el Estado le da un valor agregado al petróleo y hace un proyecto como Dos Bocas, bien importante para producir gasolina, que no lo hicieron los gobiernos anteriores. Ya vemos cómo Calderón hizo un gran fraude en el estado de Hidalgo, donde nunca hizo nada, que no sabemos dónde terminó esas finanzas, ese dinero, qué pasó, quién sabe. Y entonces creo que nuevamente ahí queda derrotado la visión de la derecha, de los conservadores, sobre este proyecto importante, estratégico que viene siendo la gasolina para el desarrollo nacional. Y por último, en el caso del Tren Maya, que ha habido muchas críticas, yo creo que primero había que decir que efectivamente lo que había que decir del gobierno federal es que tendría que impulsar un proyecto alternativo, un proyecto de desarrollo, aparte del Tren Maya, para que las comunidades indígenas y campesinas puedan estar acorde al desarrollo económico del país y además pues que haya un pendiente histórico con ellos. Y en el caso de la ecología, pues había que decir que me parece que el Estado, a partir de las críticas que se le hicieron desde el inicio, está poniendo o está siendo cuidadoso en ese sentido, incluso en el recobrar los restos arqueológicos. Pero sí creo que, bueno, había que acompañar a este desarrollo económico, a este desarrollo turístico que detona económicamente, políticas públicas para que impulsen el desarrollo de las comunidades indígenas. Y por otro lado, sí sería bueno, y aquí mi compañero Palestina es experto en eso, un día hacer una especie de pues, guía turística para ver por dónde entrar del Tren Maya, para hacer críticas con sustento, porque no se vale solamente criticar por criticar,
como lo hacen estos artistas, bueno, en su aspecto cultural, y bueno, yo tengo mis reservas, pero bueno, digamos artistas que critican sin sustento y que, como dicen todos, ¿dónde estaban o dónde han estado en las críticas a los gobiernos anteriores o estos supuestos ecologistas que solamente van por la imagen, pero que no los hemos visto comprometidos de manera permanente en comunidades y se hacen defensores de los derechos humanos y de la ecología y solamente por una cuestión mediática y que también tienen intereses, ¿no? Eso sería todo. Gracias, maestro Guadalupe. Para concluir, maestro Indalecio. Yo quiero subrayar, en el trayecto del Tren Maya, hasta donde he leído, efectivamente hay algunas propuestas también locales. Aquí sí es importante darle seguimiento a las propuestas locales, porque luego entre, digamos, la decisión federal y luego los poderes locales, digamos, hay que dar seguimiento puntual para que efectivamente llegue eso a las comunidades y no se pierda entre el presidente municipal, en fin, etcétera, etcétera. ¿No? Hay cosas ahí que creo que están planteadas, pero que hay que darle seguimiento. Para terminar, lo de la reforma, digamos, todo esto, miren, se tiene que aprobar la reforma propuesta, la reforma energética, porque también es un pilar para el tren transísmico, para el Tren Maya y para potenciar, o sea, para poder vender gasolina, gas, electricidad barata al sector industrial. Es decir, digamos, no regalar, sino en función de costos, en fin, hay estudios, pero es muy importante ser autosuficientes, poder plantear, poder tener márgenes de maniobra para efectivamente encadenar esta reforma eléctrica en términos de beneficios muy, muy en concreto. Quiero hacer una aclaración, en Estados Unidos, tanto el gas como la gasolina es privado. La explotación del petróleo es privado, el procesamiento es privado, tan privado que México tuvo que comprar a Shell, digamos, la otra, en fin, en Texas, o sea, quiero subrayarlo, porque Estados Unidos también está amarrado, y digamos, el proceso inflacionario en Estados Unidos se ha desatado de tal manera que tarde o temprano el gobierno federal, la Reserva Federal norteamericana, van a tener que inyectar, ver la manera de cómo efectivamente contener esa alza de precios, ¿no? Entonces creo que es importante destacarlo. Lo otro, lo de los ecologistas, miren, estamos de acuerdo en que a los periodistas se dé un sistema de protección, etcétera, etcétera, ya eso está muy claro. Aquí se ha estado dando el sistema de protección, la oposición ha exagerado, digamos, utiliza cualquier cosa para pegar al gobierno federal, para pegarnos incluso a nosotros, que estamos convencidos por la Cuarta Transformación, y yo creo que no se ha visibilizado, y creo que hay que hacerlo, la muerte de ecologistas. Es decir, estos tipos no dicen nada, ¿sí?, de los que están defendiendo el agua, la tierra, los bosques. Apenas acaban de matar a un compañero ecologista. Es decir, yo creo que efectivamente hay poderes regionales, ¿sí?, que hay que desarticular por completo, porque efectivamente a los compañeros que están luchando los meten a la cárcel, los asesinan, etcétera. Entonces, en el caso del Tren Maya es otro asunto, ¿sí? O sea, es digamos, como lo están planteando la oposición, creo que es más de lo mismo, y que lo que hay que efectivamente, si fueran consecuentes, deberían de poner
en la mesa efectivamente estos casos que creo que tienen mucho tinte muy regional, o sea, el presidente municipal, los caciques, ¿sí? Los que les interesa estar talando los bosques sin permiso, digamos, hay ahí un asunto donde se tiene que efectivamente visualizarlo, plantearlo y darle cobertura de manera conjunta, digamos, con una visión más a largo plazo en términos de la ecología, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poner o mencionar esto. Gracias, maestro. Para concluir, maestro Guadalupe. Sí, claro. Espero que me haga emoción cuando ya me pasa. Me espero nada más 3 minutos. Bueno, este aspecto bien importante que acaba de tocar el maestro Indalecio. Yo toqué el tema precisamente en el caso de la crisis del 2009, porque tuvo un impacto incluso mundial, incluso nos impactó en México. Y ahí el sector inmobiliario y estas empresas transnacionales como la Ford y la Chrysler finalmente son solventadas por el Estado, y eso que son privadas. Por eso este planteamiento que hace López Obrador de criticar a España, por ejemplo, de cómo dejó todo al mercado, hoy vemos cómo el mercado, como dijera por ahí, no tiene madre y solamente ve la plusvalía y la utilidad. Y el Estado aquí está demostrando su capacidad de que efectivamente sí nos está impactando, pero ha habido contención porque el Estado ha asumido su compromiso, sobre todo en que, en primer lugar, el precio no suba, y por otro lado, el plantear una estrategia como dos bocas para el desarrollo nacional. Y luego lo otro que me parece muy interesante, yo creo que Palestina sí lo va a hacer, y bueno, esperamos que también el director se sume, que nos invite por ahí a su tierra, sí hacer un recorrido de cómo va para tener otra visión. Y creo que en ese sentido, bueno, ha habido otras posturas muy críticas, por ejemplo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de otras organizaciones que han criticado, de incluso sociólogos que han sido muy críticos sobre el Tren Maya. Pero creo que al final del día, si vemos cómo está el trayecto del Tren Maya, vamos a ver que efectivamente había vías que ya estaban. Solamente me parece que hay una parte, no sé de cuántos kilómetros, en donde el Estado sí tuvo que intervenir o está interviniendo. Pero además, digo, por eso hay que informarse, ha sido muy cuidadoso también en términos de la fauna que hay ahí, que hay que preservarla. Entonces, me parece que ha tomado aspectos importantes para no vulnerar la propia ecología y ser cuidadoso en ese sentido. Incluso de los restos paleontológicos que se han hallado, los ha preservado. Bueno, entonces, a mí me parece que este aspecto también bien importante que toca el maestro Indalecio, ver cómo los estados donde pasa este proyecto, qué están haciendo en relación a sus comunidades. Sin embargo, yo sí sigo en la idea de que finalmente el Estado mexicano debe de acompañar de una gran política pública a esas comunidades indígenas y campesinas. Y luego esta parte que me pareció bien importante, y sí lo resalto mucho, porque de esta parte que toca el maestro Indalecio, las determinaciones de la Suprema Corte en relación a proyectos de transnacionales que están afectando el ecosistema. Hay varias resoluciones que salieron a favor de las organizaciones sociales y comunidades. Y luego esta otra parte súper importante que toca el maestro Indalecio, de cómo vemos, a eso sí mis respetos, compañeros, porque es otra dimensión, de verdaderos ecologistas que defienden a la comunidad, que hacen reclamos al Estado mexicano sobre ciertos proyectos, y donde, por cierto, el Estado sí ha hecho, los ha oído y ha dado respuesta, y que incluso han perdido su vida. Y entonces nada que ver, incluso con ciertos tipos que se dicen ecologistas, de cómo ellos sí están con la comunidad, luchan con la comunidad, y no solamente son mediáticos. Entonces nada que ver con eso. Eso es nuestro respeto y nuestro reconocimiento, y también exigir al Estado que les dé seguridad y protección, porque finalmente se enfrentan a muchos problemas. En Michoacán, en el Estado de México, que cuidan zonas ecológicas,
de árboles que se enfrentan a los taladores, a las mafias, etcétera. Eso sin mis respetos, nada que ver con estos tipos. Entonces, creo que finalmente el proyecto transísmico es un proyecto de gran importancia estratégico para el desarrollo nacional y que es uno de los grandes megaproyectos. Y que nuevamente vemos, y ahí termino porque es algo insistente, que la oposición nuevamente se queda sin grandes elementos para atacar estos proyectos que son de gran importancia para el desarrollo regional, pero también del país. Correcto. Bien, para el caso de Puebla, y ser muy concretos, aquí en la ciudad de Puebla, en Canoa, en Resurrección, Xonacatepec, San Miguel Espejo, San Francisco Totimehuacán, Guadalupe Tecola, Azumiatla, El Aguacate, tienen grupos de protección de la zona ecológica. Y eso es importante porque tienen herramienta mínima y están siendo capacitados para estas zonas ecológicas. Para decirlo, o sea, no olvidemos que en cada una de estas áreas existe una situación donde es tan variable el clima de la zona norte, que es la zona donde está Canoa, Resurrección y demás, y la zona sur, donde está San Francisco, y que esta es la ruta del mezcal y la otra es la ruta de las coníferas. Y entonces ahí hay una lucha gigante, y hay una lucha gigante porque ya no están viendo si sacan carbón o no, sino están viendo cómo protegen su espacio ecológico. Y esto llama mucho la atención y tampoco se difunde. Pero en el caso de la Sierra Nororiental y en la Sierra Norte también hay una lucha constante. Y la semana pasada la Corte definió que se suspendían 2 explotaciones de minas que se habían dado para empresas canadienses en el municipio de Yaunáhuac, Tlatlauquitepec, Cuetzalan e Iztacamacitlán. Y ojalá sigan dándose algunas cuestiones de esta naturaleza, porque entonces estamos en la defensa de la ecología y ahí no veo la firma en el desplegado de estos superdefensores de la ecología. La pregunta es, ¿dónde estaban? ¿O dónde estuvieron? Y la otra es, ¿cuánto recibe una agrupación de asociación o fundación de estas defensores ecológicas? Porque esos no pagan impuestos. Resulta que algunos de ellos deben tanto dinero todavía al país que no han pagado sus impuestos. Y otros eran becarios gigantes para que hicieran sus películas. Y entonces guardaban silencio. Pero aquí lo que viene es, ¿qué pasa ahora con el asunto de los energéticos, en el asunto de las otras obras? Con el asunto del autosustentamiento de los energéticos, ¿qué es lo que le va a pasar a Europa? Tiene que generar más calentamiento, tiene que quemar carbón, tienen que entrarle a otra dinámica porque entonces no pueden consumir lo que está produciendo Rusia. ¿Y por qué? Porque quieren ahorcar al gigante ruso por esta situación. Pero entonces el interés es económico y es una política económica entre estas naciones que lógicamente lleva al calentamiento automático del planeta. Y lo otro que no se puede descartar es la intromisión descarada y cínica del gobierno de Estados Unidos, que piensa que por el solo hecho de sentarse en el Congreso de la Unión ya le permite decir con quién tienes que ser o crear tus amistades y con quiénes no. Y eso es falso. No somos su colonia, somos una nación independiente. Compañeros, les agradezco mucho su participación. Hay muchos temas que pueden salir
de esta remembranza y creo que tenemos mucho que hacer. Y no olviden, el 6 de abril a las 5 de la tarde vamos a estar en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Puebla, escuchando la presentación del libro del maestro Sotelo, La jaula de Bartra. Gracias.